Buenas y santas, nos encontramos en el segundo episodio de Entrevista Mano a Mano. ¿Quién va a ser el entrevistado hoy? Nico Mendizábal. Se preguntarán quién es, emprendedor, empresario, mejor dicho, cordobés, creador, cofundador de Calzados Justicialistas, junto con su cuñado y amigo Germán Volati. Sin más que decir, el resto lo va a decir la entrevista, vamos con esa entrevista. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Iván? La verdad que el placer es mío porque sabemos que siempre da gusto, viste, hablar con compañeros de otras provincias, es difusión de nuestro trabajo. La forma que nosotros tenemos de hacernos conocer es así, así que Contanos sí. si tenés un preconcepto de Formosa, conociste Formosa. No conozco, pero sí tenemos intención de justicialista de un poco empezar a, viste, eh, correr un poco el foco de capital federal y empezar a hablar de peronismo federal. Y una de las principales provincias con la que tenía ganas de hablar era bueno, era con un poco la experiencia de Santiago del Estero y de Formosa. Cada vez que hablo con algún medio de Buenos Aires me dicen, bueno, che, provincia gorila, la de ustedes, viste, que gobernado por... Y la verdad que no solo acá está gobernado por peronistas, viste, un peronismo medio la de cara, pero es el peronismo, la forma que tiene el peronismo en Córdoba. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque por ahí lo que nos llega, viste, por medio de los medios de comunicación, de Zamora y del Gildo, te llega un concepto de caudillo o de, viste, y Acá, sabemos que la realidad no es esa, sabemos que la realidad es esa, no es esa, y por eso, bueno, queremos un poquito ahondar en el peronismo de Formosa. pero mira, acá le van a recibir con los brazos abiertos. Vos sabés que un 70% de la población formoseña va a comprar tu zapatita. La aceptación que tiene Gildo por ahí arrastra mucho de los sectores que por ahí no arrastran en estas intermedias, porque la figura de él es bastante reconocida, es renombradísimo en toda la Argentina, inclusive también en los países vecinos. Tienen como un imaginario de decirlo, no sé si será el correcto Claro. o una imaginación, pero sí. Este Nico Mendizábal, emprendedor, nos gustaría conocer. ¿Cómo fue con tu socio? ¿Cómo arrancaron los primeros pasos que hicieron? Dale, mira, mi socio es Germán Volati, Sí. ¿sí? Es socio y cuñado. Y te diría que es amigo también. Ajá. Arrancamos el proyecto en el año 2016. Esto surge un poco el contexto en ese momento, no era muy diferente del de ahora, era un contexto de apertura de importaciones, de cierre de fábricas, de industrias. Estaba también el contexto del no vuelven más, los bolsos de López. En mi caso, yo militaba, teníamos un centro cultural en un barrio cerca de Alberdi, que es el barrio de Belgrano, por ahí se lo conocen, donde se dice que se gestó el Cordobazo. Sí. Eh, Largamos para nuestros compañeros de la militancia, algunos abogados daban en ese centro cultural orientación jurídica gratuita, abogadas también compañeros, compañeras semiprofesionales también, si se quiere administrativos. Entonces, bueno, empezamos a vender en ese grupito, un poco con lo que había sido la experiencia del 2001, donde sabíamos que las estrategias quizás de supervivencia, si se quiere, tenían que ir más por el lado de apoyarse en la comunidad más cercana. No queríamos perder tiempo y empezamos, ¿viste?, a trabajar en ese sentido. Apenas asume Macri. Lo nuestro fue una chispa, ¿viste? No, fue la chispa y después combustionó en lo que es el peronismo en Argentina. Y esto lo digo con total sinceridad. Nosotros no somos, en términos personales, ¿viste?, los compañeros más peronistas. Defendemos el peronismo, la bandera del peronismo, pero bueno, surgió como una chispa y después nos llevó puesto, ¿viste? Y tratamos siempre de ser lo más coherente posible con los principios del justicialismo. Córdoba tiene una particularidad, tiene una matriz productiva muy fuerte, ¿sí? Toda mi familia, nosotros somos 8 hermanos y así para arriba los tíos también, ¿viste? Son todos familias numerosas y la mayoría trabajó de alguna u otra forma con lo que es la gran industria autopartista de Córdoba. Mi viejo trabajaba
en la fábrica militar de aviones, mi abuelo fue gerente de lo que hoy es Renault, mis tíos todos laburaron en lo que era la Perkin, la Volkswagen, la Fiat, mis hermanos trabajan en Fiat, todas esas historias, ¿viste? El día que, bueno, se presentó la estanciera, me lo contaba mi abuelo, el día que le hicieron andar con agua la estanciera, la moto Puma, mi viejo con el misil Cóndor, eran todas ideas, ¿viste? De lo que había sido una gran industria. Y uno, sin darse cuenta, mama todo eso, ¿viste? De ese romanticismo por la Argentina que había sido y que no queríamos perder. Cuando gana Macri, cuando todos pensaban, viste, que nos habían vencido, o ellos piensan, de este lado no se piensa eso, se sabe, viste, que lo nuestro es una cuestión, bueno, tenemos que sacudir un poco la tierra, empezar a mirar para los costados para ver cómo nos reorganizamos y empezar a trabajar de vuelta, viste, el peronista y la peronista funciona así. Tratemos de poner un nombre que exprese la idea nuestra, y qué mejor nombre que justicialistas. Ni el justicialista, ni la justicia, el justicialista en términos en general. Así fue que pusimos la marca. Yo creo que nuestro círculo más cercano entendió enseguida por dónde íbamos, siempre con la defensa, por un lado, de lo que es el trabajo argentino, el trabajo formalizado y la materia prima local, que eran dos cuestiones muy atacadas en el rubro y en el momento, siguen siendo hoy. Hoy es un sector totalmente informalizado y que ahora está, no te diría amenazado, está diezmado por la producción extranjera. Sí, bueno, pero en ese caso vos estás teniendo como una ventaja porque tu marca representa una identidad argentina. No sé si también lo orientaron por ahí ustedes a la hora de fabricar sus calzados, porque la calidad de los calzados que ustedes hacen es como lo haría Perón. Mira, Claro. mirá lo que te digo. Es como si Perón fabricara el calzado, yo creo que lo haría así. Atento un poco contra el negocio, te diría, porque un calzado nuestro de cuero, nosotros surgimos hace ya 9 años, tenemos contacto con los primeros clientes y nos mandan fotos, che, mira cómo lo tengo y los cuido y casi como una pieza de colección lo usan, es un calzado que dura muchísimo, entonces hay menos recambio. Tenemos que Claro. buscar, tratar de peronizar la mayor cantidad de personas para aumentar, ¿viste? La demanda. Hay muchas personas que venden sus zapatillas justicialistas de las primeras versiones a precios casi como los nuevos, ¿no? Sí. Sí, Tam- sí, no sé, y en Facebook también, en Marketplace, sí, sí, sí. hay gente que Tienen vende. como, lograron instalar como ese significativo en cuanto, porque viste que los peronistas somos cholulos también a veces, queremos que todo el mundo se entere que somos Claro, peronistas. sí, 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 Así nos que, pasa ahora también hicimos un chiche, pero porque nos dimos un gusto de hacer una capita musical con la marcha peronista. con... eh, ti, 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 sí, ti. sí, sí. Sí, sí, sí. Es Y buenísimo. nada, nada, y el peronista la peronista también se vuelve loco con esto. Siempre nosotros dejamos, viste, el teléfono nuestro, figura en todos lados, el teléfono personal, entonces por ahí nos pasa que te escribe un compañero, no sé, a las 2 de la mañana, llorando, viste, desde cualquier punto del país, no sabe, che, estoy acá con los zapatos peronistas y me estoy acordando de mi viejo, que si mi viejo estuviera y lo hubiera conocido. O sea, lo que voy es que uno no se da una idea de la fibra que toca y lo hondo que cala, no solamente a nivel cultural, sino en términos personales, el peronismo para muchas personas. Intentamos ser lo más respetuosos posible, viste, de eso, pero bueno. La historia del peronismo en la Argentina fue muy azotada, muy golpeada, se puede decir, y por ahí hay personas que todavía tenemos la transmisión directa, porque todavía siguen estando en sus recuerdos. Mirá, acá en Formosa, durante la última dictadura, tuvimos varios presos políticos, bueno, en toda Argentina, que por ahí hay algunas cuestiones, pocos son los que se animan a transmitir o a contar los sucesos, pero los que se animan se nota que fue ayer. Imagínate, fue un hecho Sí, sí. completamente atroz. Una parte de esas personas no volvió a ser la misma. Así que por eso también es muy simbólico, muy significativo. Me paro contra el que se ponga, si me viene
a cuestionar ciertas cosas, ¿viste? Bueno, podemos hacer referencia de, lo que, de los hechos contra el peronismo. De hecho, existe un antiperonismo por el odio que genera el movimiento, ¿no? Sí, hace poco leí un libro, ¿viste? De Grimson, que lo recomiendo, muy bueno. Y ahí él plantea esto, ¿viste? De que en Argentina quizás surgió antes el antiperonismo que el peronismo. Es que el peronismo surge porque vivíamos en una patria totalmente injusta y antiperonista. Antiperonista en el sentido de antipopular. Lo podemos ver ya con el tango de Discépolo, de Cambalache. Este siglo Sí, XX, Cambalache, problemático y febril. Ya como que venía demostrando lo que sería la sociedad de Argentina, que el que no llora no mama, el que no afana es un gil. sí, Ya sí, sí, por ahí sí. demostraba la desigualdad esa que había en la sociedad, que el plan de Perón era hacer un movimiento que decía, el primero está el movimiento, segundo la patria y tercera las personas. Y Evita lo que hizo fue resaltar la imagen de Perón como el jefe máximo del movimiento y terminamos convirtiendo a un movimiento justicialista en un resaltar una figura por encima de la del movimiento, que fue la del peronismo. Y una vez que se hizo esto, porque, ¿qué pasa? Si, por dónde yo lo entiendo? Los milicos de aquella época pretendían hacerse del movimiento, pero cuando vieron que la popularidad de Perón trascendió a la del movimiento, se les complicó la cosa. Y esa fue culpa de Evita. Gracias a Evita en todo caso. Gracias, No, no, Evita, no. ¿viste? Sobre todo porque en gobiernos como esto, lo de Milei, donde se supone que se gobierna con un Excel y es toda una cuestión de números, y en realidad te das cuenta que, o por lo menos la impresión mía, y más que impresión, te digo, con certeza y con cierta empírica también, pero creo que no se trata de una cuestión de números, acá la discusión no pasa por números, te diría que es casi más una cuestión eh, pareciera como si fuera hasta genética en el ADN del argentino, la necesidad de ciertos sectores de establecer una distancia con un ciudadano de segunda, de ciertos sectores de la sociedad que necesitan denigrar, humillar, necesitan pisar la cabeza de otros sectores, o sea, de la mayoría de la sociedad. Eso yo te digo porque trabajé en el campo también como inspector de trabajo rural muchos años, y si bien viví toda mi vida en Córdoba capital, pero recorrí muchísimo la ruralidad de Córdoba y otras provincias también, y el denominador común que me encontré es este, sobre todo en los sectores rurales, una porción ínfima de la sociedad que considera que existe un ciudadano de segunda que no tiene derecho a irse de vacaciones, que no tiene derecho a cambiar el auto, que no tiene derecho a la casa propia, que no... Digo en el ADN porque la verdad que no, digo ADN cuando uno lo considera como algo que es casi imposible de cambiar y que es más una cuestión de aceptar que, que los gorilas y gran parte de los tilingos tienen esa forma de pensar y no importa lo que vos hagas, eso va a seguir siendo así, ¿viste? Entonces, yo creo que sí, Eva aportó muchísimo en cuanto a la mística del movimiento, en cuanto a la referencia de Perón, que me parece que eso tiene que ver más con una identificación del líder, pero el odio y la grieta en Argentina es previa a Evita, y te diría que casi con la formación del Estado Nacional. Nos sucede que, bueno, nos sigue mucha más gente en redes sociales, tenemos mucha más interacción, pero después tenés la realidad que tiene que ver con la capacidad o el poder adquisitivo, la capacidad de compra de la gente. Crecemos mucho en comunidad, pero cae el consumo a nivel generalizado. Hoy, como te comentaba recién, nosotros, por ejemplo, una base de caucho, solamente la base de caucho, el para nosotros nos cuesta entre 10.000 y 12.000 pesos, más o menos. Después vos tenés base más barata de EVA, de PVC, sin poner nada encima, ¿no es cierto? Solamente la base inyectada. Hoy se trae de China botines de fútbol Adidas, Nike, por 8 o 9 euros. Entonces,
Imagínate que ahí mucho no se puede hacer, ¿no? Nos sucede a nosotros y no es generalizable. En- Antes de hablar con vos, estuvimos hablando con otros colegas del rubro del calzado y están trabajando en Córdoba, se está trabajando 2 o 3 días por semana, ¿sí? Ajá. Y que eso tiene que ver más con una resistencia de la pyme a no cerrar, a decir, bueno, prefiero trabajar menos, sostener los trabajadores y esperar a que esto cambie. No hay nada ni en términos de relato que te haga suponer que va a haber alguna medida que apunte a proteger lo que queda de pymes en el sector del calzado y textil. Si los sectores populares y medios de la Argentina tienen capacidad de consumo, las pymes trabajamos, las pymes se deben al mercado local. La gente elige o se vuelca por nuestro producto una vez que llenó la heladera, pagó la luz, pagó el gas, pagó el alquiler. Si eso está todavía resuelto, nosotros ni hablar. En lo que va del año ya hubo más de 7.000 despidos en el segmento, o sea, y estos datos oficiales son 931, ¿no? No es bueno, Puma de La Rioja también está con despido, 23 despidos. Bueno, a nivel general están cayendo como dominó lo que tiene que ver con la industria, que ya había caído mucho con el Macri. 2016, cuando ya asume Macri, abre las importaciones, reduce aranceles, automáticamente cayeron todas las pymes del sector y no encontrás más empresas que tengan más de 25 o 30 trabajadores. Se está apostando un poco más a la incursión de empresas extranjeras que se dediquen a producir lo mismo que puede producir una pyme en Argentina. De hecho, de las primeras medidas con la ley base del presidente Javier Milei, atacaron, yo digo atacaron porque atacaron directamente a lo que sería la industria nacional. Ya se veía venir estas situaciones. Ahora está buenísimo que vos no los relates de primera persona, que sos empresario argentino, tenés una pyme, estás arrancando, es un producto que nos encanta a nosotros, y fíjate cómo esto que me estás diciendo yo me lo estoy desayunando, es nuevo, que están trabajando 2 días de la semana. ¿Por qué esto no se sabe? ¿Por qué, qué hay como una especie de invisibilización a los sectores de la pyme, a estas medidas que ustedes están tomando como para apalear esta situación y tratar de sobrevivir? Es decir, ustedes se están volcando a una nueva economía, se podría decir de trinchera, como para resistir. Mira, me parece que lo que por ahí tiene que saber la gente, las pymes en Argentina que tienen menos de 11 trabajadores dan empleo al 80% del sector privado. ¿Sí? Ese es un dato que no me dio en cuanto a la cantidad de pymes. ¿Sí? El año pasado creo que cerraron cerca de 20.000 pymes Sí. con este gobierno. Las pymes dinamizan el sector privado. ¿Sí? Hoy por hoy están en nuestro rubro que es mucho más sensible, como te decía recién. Es un rubro que depende directamente del consumo. Así como te digo, te doy el ejemplo de lo que es una base de caucho que a nosotros nos sale 10, 12.000 pesos y entra un producto terminado de afuera. Una camisa, por ejemplo, que lleva 1,5 metros de tela, escuchaba a un compañero de Manos Argentinas, el metro de tela está en $6.50. Lleva 1,5 metros, o sea, está hablando casi $10 solamente de tela y están entrando camisas por $4. ¿Qué es lo que está pasando? A nivel general es que estamos abriendo las puertas del país en momentos en donde a nivel global se están cerrando las puertas. Entonces tenemos un sobrestock de productos asiáticos, sobre todo de China, que están ingresando a precios, te diría que de dumping. ¿No? Ya no es una cuestión de escala y de tecnología en China, es una cuestión de dumping, de sobrestock de muchas empresas. Entonces eso no tiene otro destino que reventar la industria y con eso reventar esto que te digo, el 80% del sector privado. En Argentina, para la cantidad de habitantes que tenemos, nosotros no podemos depender únicamente de la exportación de lo que sale de la tierra. Necesitamos darle valor agregado y eso se llama industria.
Sin industria no hay trabajo, y sin trabajo no hay consumo. Entonces, lo que se está planteando, me parece, para mí queda clarísimo, que es un país para la mitad de los habitantes, si no menos, ¿eh? Desde la provincia te digo que hay como una, desde Formosa, mejor dicho, hay como, se nota en el ambiente de que no formamos parte de una estrategia nacional. Es como que, mirá, esos formoseños son provincias, che, hubieran quedado como territorio. Así se lo siente, no estamos contemplados. Lo único que nos mantiene con vida, podemos decir, es una estructura que se sostiene desde la provincia, que también hoy está siendo atacada, esa estructura que se pudo construir desde el 2003 con la presidencia de Néstor, que nos dio la reparación histórica, que nos permitió por ahí avanzar en cuanto a infraestructura. Si nosotros no tuviéramos ese apoyo del Estado Nacional cuando Néstor fue presidente, quizás hoy no estaríamos en estas condiciones, nomás te digo, ¿viste? Que es, podemos decir que Formosa hoy en día forma parte de una especie de resistencia, de trinchera también, en donde sostenemos este apaleamiento que se está haciendo a las provincias, que ataca directamente al federalismo. Acá estamos teniendo un proceso de reforma constitucional, no por una necesidad que nace de la provincia, sino por demandas exteriores, es decir, por el periodo de elecciones indefinidas. Y no es una demanda que el pueblo formoseño diga, che, ¿por qué tantas veces? ¿Viste? Sino que, obviamente, como te estaba diciendo hoy antes de que comience esto, hay una especie de cipallismo formoseño que tienen una necesidad inherente de vender lo que sería la patria. Imagínate, desde el 2003 fue la última reforma, pasaron 22 años, el crecimiento de Formosa en cuanto a infraestructura avanzó mucho más que en materia de derecho. Que eso sí es una realidad, porque hay muchas situaciones o muchos derechos adquiridos, mucho derecho conquistado, muchas nuevas contemplaciones que deberían tener la Constitución, pero personalmente no considero que haya una demanda o una necesidad del pueblo formoseño para reformar esa Constitución. Atacan directamente a la figura del gobernador desde el exterior. Es como que, como te digo recién, es una amenaza que alguien tenga 70% de votos, Claro. ¿viste? Córdoba es una provincia que históricamente fue, se puede decir, la segunda provincia más importante de toda Argentina durante todo el tiempo, y ver que las pymes están recibiendo este tipo de trato también me hace reflexionar y me hace pensar. ¿Qué le quedaría, por ejemplo, a una provincia que, que, que tiene tan poco tiempo como Formosa, que es una provincia retoño, hasta te puedo decir? De Córdoba salía la moto Puma, digo, el avión Pampa, el Pucará. Quizás no tenemos astillero porque no tenemos salida al mar como en Avellaneda, pero eh, no solamente se ataca a las pymes, que me imagino que atrás de esto hay una intención de una reforma laboral. Me parece que el primer paso para una reforma laboral es demoralizar a la clase trabajadora. Y la mejor forma de desmoralizar es quitando trabajo. Y la gente, si va a seguir votando así, se tiene que habituar a que las condiciones de la nueva Argentina son estas. ¿No es cierto? Que es algo que nosotros no vamos a aceptar y que día a día me parece que trabajamos para cambiar esa realidad. No sé si vos te ves así, pero desde acá se te ve como un ejemplo de emprendedor. Ajá. Yo conocí justicialista por un compañero de militancia. Así es como se conocen las zapatillas justicialistas. Y mirá, papá, lo que tengo en los pies, me dice el vago. ¿Y qué justicialista? ¿Y de dónde sacaste eso? No, una fábrica de Córdoba. Imagínate el tipo de publicidad arcaica que tenemos acá de la zapa justicialista, ¿viste? Vi que también el otro día hicieron un video con los haters que por ahí están teniendo con los Sí, comentarios. Está muy bueno. sí, sí, pero nosotros no, no nos afecta por un lado, pero tampoco es que tenemos tanto como uno supone que tenemos, ¿viste? No, Sí. de hecho, te diría que tenemos más gente que quizá no se siente representada con el peronismo y que nos sigue porque le gusta que tomemos una definición política y que nos posicionemos. Y, bueno, capaz que es nuestra manera de peronizar, ¿viste? Gente que quizá busca un zapato, bueno,
me echamos un poco de peronismo también, claro. Zapato necesita todo el mundo, lo que no es peronismo también, así que Nico, si nos podés dejar estos últimos 5 minutitos, lo que vos quieras, sí, un mensaje, lo que salga eh, de tu corazón. dale. Bueno, el mensaje quizás de justicialistas desde Córdoba para los compañeros y las compañeras de Formosa me parece que tiene que ver con seguir apostando al peronismo, con seguir construyendo al peronismo. Y quizá nosotros somos el testimonio de que desde el peronismo se pueden hacer muchísimas cosas más allá de las cuestiones electorales o partidarias. El peronismo trasciende todo eso. El peronismo tiene que ver con una cuestión de comunidad, tiene que ver con la comunidad organizada, eh, y me parece que en estos momentos no hay que quedarse con quizás la fotografía de el impacto de lo que está generando el gobierno nacional, sino me parece que es un momento de reafirmar los vínculos hacia adentro del peronismo, los vínculos en la comunidad, para, para pensar en la Argentina que venga después de todo este desastre que va a pasar, va a pasar. Yo no tengo dudas de que el peronismo vuelve, y tenemos que volver mucho mejores. Nico, Gracias, Iván. cuando quieras te esperamos en Formosa. Dale, Iván. Te mando un fuerte abrazo, un gustazo. Saludo también a Germán. Bueno, esta fue la entrevista número 2 de Entrevistas Mano a Mano con Nicolás Mendizábal, fundador y dueño, o cofundador y dueño de Calzados Justicialistas que se encuentra en la ciudad de Córdoba. La idea de estas entrevistas es conocer más, ir entrevistando diferentes personajes. En este caso nos tocó un cordobés, pero que lo vivimos de muy de cerca porque sus calzados trascienden fronteras y de hecho son muy significativos para nuestro movimiento. Y me llenó de orgullo realizar esta entrevista. Así que espero que le guste, de lo más humilde de este establecimiento de las pantallas de Quién te ve. Inauguramos este segundo segmento de entrevistas mano a mano.